Muy buenas para todos los amigos que nos siguen a través de estas transmisiones en vivo. Vamos a entrar en contexto. Estamos a escasos días de conocer o elegir al nuevo presidente de la República de Colombia. Pero vamos a entrar a hacer una serie de análisis de perfiles. Una cosa es querer ser la mujer del César y otra cosa es ser la mujer del César. Con esto quiero decirles si estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales en el Facebook. Con esto quiero decirles que hay dos perfiles en la palestra pública en referencia como candidatos a la presidencia de Colombia. Analicemos. Está el señor Gustavo Petro. Muy resumidamente, es un economista de una larga carrera política, pública, conocedor de la situación del país. A raíz de ese conocimiento se ha plasmado en su programa de gobierno para la presidencia de Colombia propuestas importantísimas, sustentadas, fundadas en la norma y en la constitución política. Porque hay que analizar de forma y fondo el estado financiero del país. Hay que revisar el sistema de salud. Hay que revisar el sistema de educación. Hay que revisar el sistema pensional. Hay que revisar el déficit fiscal que enfrenta hoy el país y en el cual lo ha llevado el presidente Iván Duque. Hay que revisar la deuda interna del país. Hay que revisar el actuar político y, en fin, muchos temas para llevar a Colombia a que cumpla con los fines del Estado. El Estado suple las necesidades satisfechas de los pobres, no suple las necesidades satisfechas de los ricos porque no la tiene. Y los fines del Estado son claros. Los recursos del Estado son para ofertar servicios a la población, al país y a los colombianos. A diferencia del sector privado, que genera utilidades en una acción o ejecución de un proyecto. Son dos cosas muy diferentes. El Estado brinda servicios, no busca utilidades ni rentabilidad. La empresa privada o el sistema privado busca rentabilidad por la inversión de un capital, busca utilidades, busca beneficios en fines económicos. Y esa es la propuesta, pero han estigmatizado a una persona que ha venido luchando hace muchos años, que ha mostrado resultados en las denuncias en el Congreso de la República de Colombia, que ha ejercido el control político. Muy diferente a los actores en el pasado que de una u otra forma enfrentan a aquellos que se desmovilizan, al igual que los señores de la FARC, que hoy son una fuerza política. El pasado siempre va a estar allí y del pasado agendamos el presente y el futuro para un mejor vivir. Eso en resumidas cuentas. Vamos ahora al plano. Me regreso un poco. Al señor Petro lo elige el país, los colombianos. Ahora sí avanzo. Vamos al plano del señor Rodolfo Hernández. Una persona de 77 años que ya enfrenta problemas de salud e incluso algún tipo de vagancia mental. Con esto no quiero decir que esté catalogado como una persona orate. Pero su pensamiento, su discernir, está enraizado en el autoritarismo, en lo dictatorial. Su carácter no es un carácter para administrar lo público, con el mayor de los respetos.
alcalde de Bucaramanga, y bien cuestionado, empobreció a la ciudad de Bucaramanga, a los bumangueses, ofreciendo planes, lotes de vivienda en una campaña política para engañar a sus electores. De eso hay pruebas. La persona, cuando se expresa en esos términos de decir que yo me enriquezco con la pobreza de la gente, no puede asumir una responsabilidad ante el Estado colombiano. La persona que sustenta que yo soy el que mando está encaminado hacia el lado opuesto de lo que se llama la gerencia pública con resultados. Cuando usted habla de un sistema anticorrupción que nunca se va a acabar en el país, puede disminuir, pueden haber unos actores, pero eso va a durar años, va a durar un tiempo bastante largo para que los recursos del Estado sean administrados con transparencia, con honestidad, con eficacia y con eficiencia. Son los fines del Estado, los fines de la función pública. Y les hablo con conocimiento de causa. Aquí no improvisamos, aquí hablo porque tenemos el conocimiento. Nos hemos preparado para expresarnos en tal sentido. Cuando usted no tiene conocimiento a fondo de cómo está el país, usted no puede pretender gobernar. Si le quedó grande Bucaramanga, que es un municipio, una ciudad, un distrito, imagínese lo que es administrar los dineros o los recursos de todos los colombianos. Enfrentar un sistema de reformas se hace con el Congreso. Se socializa con el país, con los colombianos. No se toman decisiones autócratas, autoritarias. Cuando usted está pensando, el señor Hernández, yo lo puedo catalogar del loco de lo público y lo político. Es mi pensamiento, es mi sentir, es lo que yo puedo expresar. Cuando usted está pensando, como lo dice el señor Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez tiene el mismo perfil psiquiátrico, psicópata, esquizofrénico, que es él y es su voluntad la que el país tiene que obedecer y atender. Cuando se está pensando en firmar un decreto de conmoción interior, decretarlo, el tipo ni siquiera tiene conocimiento de qué significa eso. Ese sistema estuvo a punto de hacerlo Iván Duque en el año pasado cuando las marchas y cuando se pretendía imponer una reforma tributaria para empobrecer mucho más a los colombianos y enriquecer y brindarle garantías al sector privado, a los grandes monopolios económicos y políticos. En ese orden de ideas, el señor Álvaro Uribe Vélez es la persona que está detrás, es la sombra del señor Rodolfo Hernández. Es la ultraderecha la que pretende colocar a un loco, a un tipo que no tiene la más mínima idea de cómo se gobierna o se administran los recursos del Estado. O está creyendo el señor Hernández que el Estado es la porción de tierra que divide en lotes para vendérselo a los pobres y enriquecerse durante mucho tiempo. No. O está creyendo que es un programa de vivienda para vender casas. No. Ese es su negocio particular. Usted lo maneja como le dé la reverenda gana. El Estado está regido por normas y leyes, y las leyes las hace el Congreso de la República de Colombia. No voy a entrar a detallar el estado de Constitución Interior, no lo voy a entrar a detallar porque está en la norma, está en la ley, está en la Constitución política. Cuando el señor se expresa que va a acabar con el Congreso, eso traza una ruta de pensamiento. Es decir, el tipo tiene la mente vaga, está vacío en su espíritu. El tipo no tiene conocimiento de cómo se gerencia lo público. El Congreso hace parte del legislativo. Colombia está dividido en tres grandes poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son las ramas del poder del Estado. Por si no lo sabe, yo se lo enseño.
Y el señor pretende acabar con el Congreso. Entonces, ¿quién legisla? ¿A dónde se debaten las grandes propuestas del país? ¿A dónde se debaten las iniciativas que presenta el Ejecutivo, que es el presidente de la República de Colombia? ¿A dónde? Dígame a dónde, señor Rodolfo Hernández. Está muy mal asesorado. Y una persona de esta la quiere imponer el régimen. Cuando hablo de régimen, hablo de una dictadura que está encauzada en la ultraderecha, liderada por el señor Álvaro Uribe Vélez, los conservadores, Cambio Radical, la Fuerza de Luchar en el Atlántico y en la Costa Caribe, el partido de la U. Y fíjense, algo real. ¿Por qué Efraín Cepeda no presenta en un evento al señor Hernández? Porque le da vergüenza. El señor Hernández, perdónenme lo que voy a decir, es un burro con plata. Así le decían al dueño de un periódico en Barranquilla, un burro con plata, era lo que él decía, porque él era el dueño del chuzo. Y me excusan el término, un burro con plata, pero cerrado de cerebro, de escaso poder mental. No tiene la capacidad para discernir sobre la temática del Estado y mucho menos tiene la competencia para abrir un debate face to face con el señor Gustavo Petro, porque es que está al frente de una persona que está preparada, no solamente académica, sino mental, psicológica, profesional, pública, tiene la experiencia de lo que se llama gobernar, lo que es la gestión pública, lo que es la cosa pública. Cualquier barrileche, cualquier cosa, cualquier persona no puede ser presidente de Colombia. Eso está bien claro. El Estado se maneja y se gobierna con la lógica y la razón, no con el sentimiento ni el corazón. De corazón no se gobierna. Y al gobierno se llegan con estrategias y con alianzas políticas para un fin común, donde primen los intereses generales del Estado colombiano, no sobre mis intereses personales. Para mi concepto, el señor Rodolfo Hernández es un personajillo. Es un tipo que le gusta el negocio y la plata, pero quiere mezclar sus intereses personales en el Estado para saquear el Estado y trasladar los recursos del Estado hacia sus intereses personales, que son sus empresas. Imagínense ustedes al hijo del señor Rodolfo Hernández manejando el programa de vivienda de interés social. Imagínense ustedes, a este tipo se vuelve loco. Entonces la firma HG es la que va a manejar los proyectos y la contratación del programa de vivienda de interés social que lo manejaron los Herney en la costa atlántica. Si el tipo fue a la notaría a legalizar un acto de corrupción, y no lo digo yo, lo dijo Barguil, lo dijo el señor Federico Gutiérrez cuando el señor Rodolfo Hernández lo trató de corrupto. El señor Hernández tratando de corrupto al señor Fico Gutiérrez y tratando de corrupto al señor Barguil, cuando el señor está revestido de los más altos niveles de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga. Entonces, cuando le quitan la careta, cuando lo desvisten, entonces saca el demonio que tiene por dentro, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Sí, porque tiene que tener un demonio parecido, un demonio igual, un demonio, eso es un demonio. Es un espíritu maligno, satánico. Me disculpan los términos, pero es que hay que decirlo de esa manera para que los colombianos entiendan que estamos al frente de una persona que quiere buscar el bienestar, cambiar el sistema de gobierno del país. Se tiene que gobernar para los pobres, no para los ricos. Los ricos tienen que pagar sus impuestos, no evadirlos. Ahora en el sistema de Uribe los ricos están exceptuados de pagar los impuestos que por ley tienen que hacerlo. Es una responsabilidad fiscal. Entonces el señor Hernández Uribe le lava el cerebro y entonces él va a apoyar para que se siga
para que sigan los grandes monopolios económicos evadiendo los impuestos que tienen que pagarle por ley al país, al Estado colombiano. Esas son actuaciones de la ultraderecha, del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué el silencio de Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué está silencioso? ¿Por qué no opina? ¿Por qué no tuitea? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué no dice de una vez por todas que su candidato, loco o no loco, sepa o no sepa, es el señor Hernández, porque es la contra de Petro? Entonces ahora se han encasillado en que todos van a atacar a Petro porque Petro fue del M-19. El M-19 terminó siendo una fuerza política. Hay 6 congresistas en el Centro Democrático que hicieron parte, fueron combatientes del movimiento 19 de abril. Ese era el M-19. Hace años eso terminó. Hoy estamos ventilando un sistema de gobierno que favorezca a todo el mundo. Que el pobre tenga lo que el Estado le proporciona y le brinda. Que seamos equitativos. Que tengamos un equilibrio en el gasto con la inversión. Que el Estado no lo lleven a la quiebra, sino que se oxigene el capital colombiano, que el Producto Interno Bruto sea mucho mejor para que la inversión llegue a lo más desfavorecido del país. Ese es un sistema de gobierno que no les conviene a la ultraderecha, porque son los dueños, unos cuantos son los dueños, o unas cuantas familias del Estado colombiano son los dueños del país. Hacen lo que le da su reverenda gana con las normas y las leyes. Pues bien, el señor Rodolfo Hernández no crea que llegó porque la gente salió a votar. No, mentira. Yo he venido estudiando, haciendo un análisis de la primera vuelta y he venido tratando de analizar la estrategia del señor Álvaro Uribe Vélez en Divide y Reinarás. El señor Uribe dividió la votación, el sistema electoral entre el señor Federico Gutiérrez y entre el señor Rodolfo Hernández. Dividió. Sus senadores, que son santanderianos de Bucaramanga, de Cúcuta, en fin, los puso a votar. Estoy convencido de eso, debo estar convencido. Es mi percepción, es lo que yo considero y pienso del análisis que he hecho en estos días. En el centro ya de Colombia, colocaron y pusieron a votar a estos señores con el loco. Yo lo voy a llamar el loco. Con el loco. El loco RH, el loco RH, ese es el nuevo loco en Colombia. El nuevo loco en Colombia se llama RH. Lo pusieron a votar con loco. ¿Para qué? Para evitar que Gustavo Petro lograra una mayor votación en ese sector de Colombia. Al señor Federico Gutiérrez lo mandan a respaldar mucho más fuerte en la costa Caribe, para evitar que en la costa Caribe, que en el departamento del Atlántico, el señor Petro aumentara su caudal electoral. Es decir, neutralicemos aquí para que no llegue, no pase de los 10 millones de votos, y neutralicemos acá para que tampoco se nos aumente su votación, porque nos gana en la primera vuelta. Si no neutralizamos en el centro de Colombia y en la costa Caribe, el tipo nos gana en primera vuelta y nos acaba y nos destruye políticamente. Hablando políticamente. Esa fue, yo considero, es mi pensamiento, es mi expresión, es lo que considero habría sido la estrategia de Álvaro Uribe Vélez. Para entonces ya tener en última instancia el contrincante del señor Gustavo Petro. Entonces ahí sí, vamos a arroparlo, vamos a apoyarlo, vamos a lavarle el cerebro, vamos a elevarle ese ego de venderle la idea que él va a ser presidente, pero nosotros somos los que vamos a dirigir al país. Él solamente va a estar ahí como una figura y si se pone muy pesadito, lo metemos preso. Lo llevamos a la cárcel. Y si usted no accede, le metemos al hijo suyo preso y le metemos a su esposa presa, porque hay que investigar esas inversiones que hizo la esposa de Rodolfo Hernández en Estados Unidos, casi unos 4.000 millones de dólares en compra de bienes. ¿De dónde salió esa plata de bienes? Tenemos una empresa, pero esa empresa produce para comprar apartamentos de 4.000 millones de dólares en Estados Unidos. Allí vendría una forma de investigar el lavado de activos y paraísos fiscales
en el extranjero. Mire dónde Uribe es una persona maquiavélica que es frívolo, maquina, organiza, planea y ejecuta. No se le puede desconocer que es una persona inteligente. Es sagaz, es audaz, es perspicaz. Sabe moverse, sabe por dónde entrar, por dónde salir y con quiénes salgo, y con quiénes entro. Ese es Álvaro Uribe Vélez. Es el mal que ha destruido en los últimos 20 años el país, y ahí está. Claro, cuando yo manejo el Estado, yo manejo la Fiscalía, yo manejo la Procuraduría, yo me vuelvo intocable como los señores de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, que dicen que son intocables. E Intocables es una película que dieron hace rato en el cine. Entonces, fíjense que el señor Hernández, él mismo lo ha dicho, yo invento cosas. Mis propuestas son para captar votos, no porque yo sé nada de esto. Hombre, hay que ser razonable. La persona pensante en Colombia tiene que ser razonable. Razonable. Se piensa y actúa con la lógica, con el análisis. Hay que ser analítico, hay que ser científico. No hay que ser sentimentalista. El Estado no se gobierna con el corazón, ni con los sentimientos, ni que la hija mía me la mataron. Mire, conocimos de manera extraoficial y se ha publicado que el hermano de Rodolfo Hernández era comandante del ELN, y el tipo se habría apropiado de 1.500 millones de pesos, y esos 1.500 millones de pesos terminaron en manos del señor Rodolfo Hernández, y los señores del ELN le dijeron que devolviera la plata, entregue la plata, y el tipo no entregó la plata. Por eso secuestraron a la hija y le mandaron 3 dedos en pedacitos para que revisara la huella y se diera cuenta que era su hija. Terminaron asesinándola. ¿Dónde quedaron esos 1.500 millones de pesos? En ese tiempo, cuando el hermano de Rodolfo Hernández era comandante del ELN. Entonces, ¿de qué habla el señor Hernández? Si tenía un hermano que lo mató el ELN porque se apropió de 1.500 millones de pesos. Era guerrillero. Eso va en la sangre, pero de eso no habla. Yo le he visto decir a Rodolfo Hernández que mi hermano fue comandante del ELN y lo asesinaron porque se apropió de 1.500 millones de pesos y que me los entregó a mí, yo me los gasté en inversiones. Eso no lo dice Rodolfo Hernández, y sobre eso no se lo han preguntado. No se lo van a preguntar porque Caracol, RCN, la revista Semana, Blue Radio son medios del Estado. Son medios financiados por el Estado, y el día que el Estado les quite el apoyo económico, que es enorme, se quiebran. Se acaban esos medios. Entonces, fíjense que estamos frente a una realidad política, pero estamos frente a una situación de definir quién va a administrar los recursos de los colombianos. Nosotros somos los que pagamos los impuestos. Somos nosotros los que pagamos los impuestos para que nos reinviertan en bienestar, en salud, en educación, en saneamiento, en agua potable, en fin, para que nuestra vida sea digna, tengamos una vivienda digna, tengamos una excelente salud, vivamos bien. El resto, cada colombiano con su sudor en su frente obtiene sus recursos, pero el Estado tiene esa responsabilidad social. Está en los fines del Estado. Pues bien, mira, vamos a ver 2 videos que ya están en las redes y vamos a analizarlo. Uno es una señora de Bucaramanga que es especialista en médico, es médico, y dice que el señor Hernández empobreció a Bucaramanga, se burló, engañó a los pobres vendiéndole lotes con servicios y después se reía de ellos. Y después le quitaba los lotes si no pagaban. Y de eso se burla porque para el Rodolfo Hernández la gente tiene que vivir en la pobreza para que el rico sea ostentoso con la pobreza de la gente. Vamos a escuchar aquí a la médico este video, que Dios permita el internet no nos moleste y lo podamos escuchar de la mejor manera. Que todos los santanderianos vamos a votar por Rodolfo. Yo soy bumanguesa, yo soy santanderiana. Yo soy Claudia Pérez, soy médica especialista, gastroenteróloga y endoscopista. Y no quiero votar por Rodolfo, me indigna. ¿Saben por qué no voto por él? Porque conozco los barrios donde viven esos hombrecitos y esas mujercitas a las que él dice con esa alegría infame, que les va a quitar, que les quitó sus casas porque son una vaca de leche. Los trata como si fueran las vacas de la finca de Uribe.
Me indigna Rodolfo, me indigna porque tiene una patología, se los digo como médica especialista. Me parece que incluso, mírenlo bien, miren su gesticulación, miren su andar, miren su patanería, miren su vulgaridad, miren cómo habla y cómo cada día se contradice y cómo cada día dice una cosa peor. Rodolfo es verdaderamente un candidato grotesco, esa es la palabra que tengo para él, grotesco. Y les vuelvo a decir como especialista que incluso me parece un ser absolutamente patológico. Yo creo que es un enfermo mental. Que todos los santanderianos vamos... Bien, no lo digo yo, no son cosas mías, lo dice una médico, tiene una patología mental, está convencida que el señor Rodolfo Hernández tiene vagancia mental, es decir, está cerca a padecer de Alzheimer. Cuando la persona padece de Alzheimer tiene esa actitud, asume ese rol. Hoy dice una cosa, mañana dice otra y las cosas se le van olvidando. Entonces no tiene un retroceso en su memoria, acorde a lo que es la lógica. Entonces fíjese, no lo dicen en Barranquilla, lo está diciendo una persona que vive en Bucaramanga, que es santanderiana, y es mentira que todos los santanderianos van a votar por este señor. Es un engaño, es una falacia. Entonces, tenemos que ser conscientes. Mire, hay dos fuerzas. Yo lo voy a poner de la manera más fácil. Hay dos fuerzas. La ultraderecha representada en Álvaro Uribe Vélez y sus clanes, su cartel político, que han pelichado del Estado con Uribe Vélez. Los conservadores, Cambio Radical, los Char, el partido de la U, han sido acápites del poder. Y es el poder del cual ellos no quieren desprenderse. Les va a costar. Entramos en una pugna, Uribe en Fico y el señor Rodolfo Hernández, y Gustavo Petro, que representa los intereses de los colombianos en el pacto histórico. Que hay senadores con el señor Gustavo Petro, claro, usted no llega solo al poder, necesita de aliados, de estrategas, pero que comulguen el mismo idioma, los mismos códigos, las mismas propuestas, a un fin común, que prime sobre que primen los intereses generales sobre los intereses particulares. Esa es la dialéctica, es el idioma, es el código que tienen que hablar todos. El señor Petro tiene personas, Roy Barrera, Benedetti, hay senadores, pero que son senadores y que también tienen amplio conocimiento del actuar de lo público y de lo político. No son inertes, no son locos como el señor Hernández. Son personas que admiten haber estado en el gobierno de Santos, acompañaron al gobierno de Uribe cuando Uribe inició los primeros 8 años. Hicieron parte de una unidad de gobierno para apoyar propuestas e iniciativas que redunden en el bienestar o no del país. Hoy están buscando un cambio, una directriz, un nuevo sistema de gobierno, porque el sistema de Uribe ya terminó. El sistema de Uribe está desgastado, demasiadas masacres, muchos crímenes, líderes sociales, líderes de derechos humanos, en fin, las grandes masacres, los falsos positivos, filtraron el DAS, la GDI política, la parapolítica, eso está demostrado. Confeso los señores militares. Eso no es de que está oculto y nadie lo sabe, eso es de conocimiento público. Eso ya lo sabe todo el mundo. La gente sabe cuál es el perfil criminal en la función pública de Álvaro Uribe Vélez. Eso lo saben los colombianos. No necesitan repetírselo en un tablero todos los días. No es necesario. Entonces, el señor Uribe le lava el cerebro a todos esos inertes mentales que lo siguen, aunque muchos ya han reflexionado y se han apartado. Entonces ven a Uribe como un dios, ven a Uribe como la Inmaculada, ven a Uribe como el Espíritu Santo, que todo tiene que ser Uribe y Uribe todo lo resuelve. No.
No, eso no es cierto. Uribe es un ser humano como lo somos todos. Uribe también se enferma. Uribe también va al médico. A Uribe también le dio COVID. Para Uribe también existe la ley. En cualquier instancia o momento de su vida, la ley va a fallar. Muchas cosas se van a descubrir. Pero ¿qué pasa? Que el temor de la ultraderecha es que se destape esa alcantarilla, esas fosas comunes se destapen. Y el señor Petro entra a regir y aplicar la justicia como debe ser para todo el mundo. Ahí viene el retroceder o el retroceso de lo que Uribe ha hecho en el país, de los que los señores Char han hecho en el país. Esos procesos que están acumulados, guardados, van a ser activados. No todos, porque algunos habrán prescritos, pero va a actuar la justicia, va a actuar el Poder Judicial como debe ser la justicia para todo el mundo. No solamente para los pendejos ni para los pobres de Colombia. La justicia tiene que ser para todos. Para Luis Carlos Sarmiento, para los Glicky, para los Char, para los Cepeda, para los Acuña, para los Name, para los Gerley, para todo el mundo tiene que aplicar la justicia. El Poder Judicial no debe estar en manos del sector político. El presidente no puede tener al fiscal en su bolsillo y yo me robo al país y no me va a pasar nada porque tengo al fiscal, tengo al procurador, tengo al contralor. No. Esos entes deben ser independientes, deben ser autónomos. Ese es el planteamiento del señor Petro. Si el señor Petro se equivoca, que lo juzgue la Corte y la Cámara, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y que responda y renuncie y se vaya. Claro, entonces va a decirle que porque Petro es el presidente, la justicia no lo va a tocar, no se la pueden aplicar. No, mentira. Equivóquese y también lleva. Ahí está la Corte. Pero la justicia ha sido permeada por la corrupción, por el narcotráfico, por la delincuencia, por la guerrilla, por los paramilitares. Ha sido permeada la justicia. Y en la fiscalía también se sobornan a los fiscales. Hay fiscales de engorde. Averigüen en la Fiscalía Seccional del Atlántico cuántos fiscales de engorde hay, bandidos, corruptos, miserables. Compran y venden fallos. Y tienen paraísos fiscales en el extranjero. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Y en cualquier momento, fiscales seccionales en el Atlántico van a estar en la picota pública por bandidos, por corruptos, que han recibido plata del narcotráfico y la consignan en paraísos fiscales en Estados Unidos, en Europa. Eso no es mentira. Nadie es de hierro. Nadie es de hierro. Los hierros también son sinvergüenzas y bandidos. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, la filosofía de la ultraderecha es que el señor Petro no puede ser presidente de Colombia. No puede serlo, porque es que Petro nos va a llevar a la cárcel, es que Petro nos va a dañar el negocio de las grandes vías, de los grandes proyectos, es que Petro va a poner a pagar impuestos a nuestras empresas. Paguen impuestos y no sean miserables. ¿Cómo que el señor Luis Carlos Sarmiento, que es el dueño del Grupo Aval y en una cantidad de bancos y empresas, no paga los impuestos? Tiene que pagar impuestos. Que los Glicky tienen que pagar impuestos, que los Char tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos porque es una norma, es una ley, es un mandato legal y constitucional. La ley es para todo el mundo, los impuestos se le cobran a todo el mundo, llámese como se llame. Entonces, el señor Hernández no tiene esas condiciones y para eso lo quieren tener ahí, para manejarlo. Vea, el señor Hernández va a ser el títere más grande del mundo. Va a ser el payaso que va a hacer reír a todo el mundo. Y Uribe se va a divertir con un payaso en la presidencia de Colombia. Muerto la risa, manejándolo con los hilitos. Lo jala por aquí y después lo presionan y hacen que se muera un infarto. Termina el señor infartándose ya con una isquemia cerebral y se muere. Ya. Y Uribe feliz de la vida. Ya matamos a este viejito. Ya lo cogimos, lo presionamos, lo alteramos. Ese señor no va a resistir estar en el poder del Estado, no va a resistir, eso es muy fuerte. Uribe se volvió viejito en 8 años, que acabó. Iván Duque, mira cómo va Iván Duque, acabado. El Estado acaba, aniquila también a los presidentes si no están preparados psicológicamente para gobernar y administrar y enfrentar todos los problemas que se avecinen en el país.
las relaciones internacionales, los acuerdos, los convenios, el convenio de Ginebra, convenio con los derechos humanos, y en fin, son muchas cosas que tienen que manejar el presidente de Colombia. Y el señor Hernández no tiene esas condiciones ni esas capacidades. Por favor, se van a equivocar y bien, bien grande. Después viene el arrepentimiento y Uribe muerto de la risa. El único fin que tiene Uribe es no permitir que Petro sea presidente. Y eso no lo impide Uribe. El presidente lo eligen los colombianos. Los colombianos son los que tienen la decisión de elegir al presidente de Colombia. No es Uribe, no es Efraín Cepeda, no es Laureano Acuña, no es Fachar, no es Arturo Char, no es Alechar, no es Name, no es Dilia Francisca Toro, no es César Gaviria, como le dice el viejito Gavilla. A Gavilla ella. No, los colombianos son los que eligen al presidente de Colombia. No es más. Mire, y ya la preocupación llegó hasta al Congreso de los Estados Unidos. Ya esa preocupación llegó al Congreso de los Estados Unidos. Ya se pronunció una senadora de los Estados Unidos. Está preocupada que un loco, un ladrón, así no, ladrón, marxista. Yo no lo estoy diciendo, no son inventos míos, lo está diciendo una congresista del gobierno de los Estados Unidos. Y eso sí es grave. Una congresista de los Estados Unidos. En la historia moderna. Es marxista. 3 cosas que no pueden permitir los colombianos. Por eso, como dijo mi compañero Carlos, nosotros en el Comité de Relaciones Exteriores hablamos muy alto. Se lo estamos diciendo a la administración del presidente Biden, se lo estamos diciendo al resto de los hermanos latinoamericanos. El comunismo amenaza, y la amenaza más grande que hay en este momento es Colombia. Por eso nosotros, desde el gobierno americano, nosotros los que hemos sido electos por ustedes, por el pueblo, estamos aquí diciendo presente. Pero necesitamos la administración del presidente Biden. Esto no se trata de demócratas o de republicanos, esto se trata de americanos que quieren la libertad y que lo que quieren es defender a otros pueblos que quieren la libertad. Colombia está en nuestro corazón. Miren, Estados Unidos, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. 3 cosas que no pueden permitir los colombianos llevar a la presidencia. ¿Cómo es posible que un tipo que tiene esas características esté primero en las encuestas? Imposible. ¿Será que entonces ladrón, es marxista y es terrorista? Los colombianos necesitan algo mejor que eso. Por eso, como dijo mi compañero Carlos, nosotros en el Comité de Relaciones Exteriores hablamos muy alto. Se lo estamos diciendo a la administración del presidente Biden, se lo estamos diciendo al resto de los hermanos latinoamericanos. El comunismo amenaza, y la amenaza más grande que hay en este momento es Colombia. Por eso nosotros, desde el gobierno americano, nosotros los que hemos sido electos por ustedes, por el pueblo, estamos aquí diciendo presente. Pero necesitamos la administración del presidente Biden. Esto no se trata de demócratas o de republicanos, esto se trata de americanos que quieren la libertad y que lo que quieren es defender a otros pueblos que quieren la libertad. Colombia está en nuestro corazón. Los colombianos están en este momento. Bien, mire que lo está diciendo una congresista de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si lo dice una congresista es porque tienen estudiado al loco. Mire, no lo digo yo, lo está diciendo una congresista del gobierno norteamericano. Rodolfo Hernández es un ladrón, es comunista y es marxista. Colombia está en un alto peligro democrático. No lo digo yo, repito, no son cosas mías. Lo dice una congresista, una senadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Y envío una reflexión, ¿o es que los colombianos no saben quién es el señor Rodolfo Hernández? Fíjense que el tipo dijo que era un seguidor de Hitler. Hitler fue el mayor dictador en el mundo, criminal, un asesino. Era lo que él dijera, o si no, venga para que lleve y venga y traiga el vuelto. El pensamiento de Rodolfo Hernández es el pensamiento de Hitler, marxista. Y lo dice la senadora de Estados Unidos.
Rodolfo Hernández encarna el comunismo. Entonces viene la pregunta, ¿quién es el comunista? ¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? ¿Quién es el comunista? Yo dejo la pregunta ahí. Lo dice la congresista de Estados Unidos. El señor Rodolfo Hernández es comunista, es ladrón, es socialista, es marxista. El comunismo va a poner en gran peligro la democracia colombiana. Y ese marxista, ese ladrón, ese comunista es el candidato de Álvaro Uribe Vélez, es el candidato de la ultraderecha, es el candidato que le quieren imponer a los colombianos a la fuerza, con falacias, con mentiras. El señor Hernández es una verborrea, es un demagogo, es un culebrero. Eso ya lo conoce uno. Nosotros que somos analistas del tema político y del tema público, uno se da cuenta, analiza que el señor, esa demagogia no tiene fundamentos, es un arte. Es como el payaso que hace reír a la gente. El payaso nunca llora, siempre ríe, aunque esté triste. Entonces, ese es el perfil del señor Rodolfo Hernández. Demagogo, culebrero, ladrón, como lo dice la senadora, comunista, marxista. Entonces, preguntemos, o nos preguntamos, o le preguntamos a la opinión pública, ¿quién es el comunista? ¿Quién es el marxista? ¿Quién es el socialista? ¿En manos de quién está el peligro de la democracia colombiana? ¿En manos de Gustavo Petro o en manos del señor Rodolfo Hernández o en manos del señor Álvaro Uribe Vélez? Quieren tapar todos los crímenes de lesa humanidad, arropando, cobijando, colocándose en la sombra del señor Rodolfo Hernández, otro payaso más en Colombia, otro títere más en Colombia. Y este peor Duque por lo menos se sabe expresar, es coherente en lo que dice, así le haga el mandado Uribe. El hombre a veces mantiene posiciones, dice no, dice sí, pero el hombre mantiene y confronta. Es un tipo de mayor recorrido político, más centrado, más idóneo, tiene pensamiento lógico, tiene una dialéctica para administrar los recursos del Estado. Pero coloca usted a Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, ante Duque, ante Petro, ante mucha gente, es el carpintero del barrio. Es el del taller del barrio, el que hace los mueblecitos, la sillita de madera, el que talla la mesa. Ese es Rodolfo Hernández, con todo respeto, mirando las proporciones para ser presidente de Colombia. De un tipo loco, un orate, un tipo esquizofrénico, con problemas mentales, con patologías mentales y psiquiátricas que deberían prepararlo para una sala de reposo y termine su vida ahí, el señor Uribe lo pretende colocar en la casa de Nariño. Por Dios, hay que ser respetuosos. Tenemos que ser responsables. Los colombianos tenemos que asumir una responsabilidad pública y política. Tenemos que ser conscientes, tener lógica, tener pensamiento. El sentimiento no da la razón la da la dialéctica, el pensar, el discernir, el ser coherente con lo que se quiere y con lo que podemos obtener. Hay que dejar a un lado ese paradigma, ese temor, ese miedo que quieren infundir los señores uribistas. Es un miedo falso, se llama terrorismo psicológico, emocional, para que los colombianos crean y pretendan que el señor Hernández es el mesías de la corrupción. Mentira. El señor Hernández está igualito a la plana corrupta del país, hace parte de esa plana. Se van a tapar con la misma cobija. Me extendí hoy, no pensaba extenderme, pero bueno, de todas maneras hay que expresar, hay que reflexionar, hay que meditar y no nos vayamos a equivocar. Mis amigos, mil gracias y hasta una nueva oportunidad.